Era una mañana tranquila en el pequeño pueblo de San Antonio. La luz del sol comenzaba a asomarse entre los árboles, iluminando la carretera que serpenteaba por el vecindario. Los pájaros cantaban suavemente y un aire fresco llenaba el ambiente. Sin embargo, algo llamó la atención del joven Alejandro mientras caminaba hacia la escuela, una bandera caída al lado de la carretera. La bandera, desgastada por el tiempo pero aún vibrante en sus colores rojo, blanco y azul, yacía en el suelo como si estuviera pidiendo ser levantada. Alejandro se detuvo en seco y contempló su presencia. Para él, esa bandera no era solo un trozo de tela, simbolizaba el patriotismo y el sacrificio de miles que habían luchado por su país. Recordó las historias que le contaban sus abuelos sobre los héroes que habían defendido la libertad. Con un profundo respeto, se agachó y recogió la bandera con cuidado, sintiendo una mezcla de orgullo y solemnidad. No podía entender cómo había llegado hasta allí, pero sabía que debía hacer algo al respecto. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de lo importante que era devolverla a su lugar de honor. Con cada paso que daba hacia su casa, el peso de la responsabilidad crecía en su corazón. La carretera continuaba tranquila, pero para Alejandro, ese momento marcaba el inicio de una aventura inesperada que cambiaría su vida para siempre. Alejandro era un chico de 12 años con una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Tenía el cabello castaño y rizado, y siempre llevaba una sonrisa en su rostro. Era conocido en su escuela por ser amable y solidario, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Sin embargo, había algo más en el que pocos conocían, un profundo sentido del patriotismo que había heredado de su familia. Sus abuelos habían sido soldados, y desde pequeño, Alejandro escuchaba historias sobre sus hazañas y sacrificios. Cada relato lo llenaba de admiración y le enseñaba la importancia de honrar a quienes habían luchado por la libertad. Esa mañana, al encontrar la bandera caída, sintió que era un llamado a recordar todo lo que aquellos héroes representaban. Con cada paso que daba hacia casa, pensaba en el significado de la bandera y cómo debía ser tratada con respeto. Nunca había tenido una experiencia tan profunda como esta, era como si la bandera le hablara, recordándole la importancia del honor y la lealtad. Alejandro sabía que no podía dejarla en el suelo. Al llegar a su casa, se sentó en el porche y observó la bandera con una mezcla de emoción y determinación. Decidió que haría todo lo posible para restaurar su dignidad. Así, con el corazón lleno de respeto y un propósito claro, se preparó para enfrentar lo que vendría después, sin saber que las decisiones tomadas en ese momento lo llevarían a una aventura inesperada. Mientras sostenía la bandera en sus manos, Alejandro no podía evitar sentirse abrumado por la responsabilidad que representaba. Recordó las enseñanzas de su abuelo sobre el significado de los símbolos nacionales y cómo cada uno de ellos encarnaba la historia, el sacrificio y el valor de quienes habían luchado para proteger su tierra. La bandera era un testimonio de la libertad y la unidad del país, y él había sido elegido para cuidarla en ese momento. Debo hacer algo al respecto, pensó con firmeza, dándose cuenta de que dejarla caer nuevamente no era una opción. Esa bandera merecía ser honrada y colocada en un lugar adecuado, donde todos pudieran admirarla y recordar lo que representaba. Con determinación, Alejandro comenzó a caminar hacia casa, su mente llena de ideas sobre cómo podría restaurar el orgullo de la bandera. Imaginó un mástil en su patio delantero, decorado con flores y rodeado de amigos y familiares para conmemorar su valor. También pensó en invitar a sus vecinos para que participaran en ese acto simbólico. Cada paso lo acercaba a su hogar, pero también le recordaba el deber que tenía como joven patriota. Cuando llegó a su porche, no solo estaba decidido a colgar la bandera, estaba decidido a hacer que su comunidad entendiera la importancia de respetar los símbolos que los unían como nación. Con esa visión clara en su corazón, se sintió listo para llevar a cabo lo que había comenzado. Con la bandera cuidadosamente enrollada bajo su brazo, Alejandro comenzó su camino de regreso a casa. Cada paso que daba resonaba con una mezcla de orgullo y responsabilidad. La carretera que antes le parecía familiar ahora se sentía diferente, cada rincón parecía observarlo, como si el pueblo entero estuviera consciente de su propósito. Los árboles a ambos lados del camino se mecían suavemente con la brisa, como si saludaran al joven portador de un símbolo tan poderoso. Mientras caminaba,
recordó las historias que había escuchado sobre los soldados que habían defendido el país. Se imaginó a sí mismo como parte de esa larga línea de patriotas, cada uno esforzándose por mantener viva la esencia de lo que significaba ser libre. Pasó junto a su escuela, donde un grupo de amigos jugaba en el patio. Ellos lo saludaron con risas y gritos, pero Alejandro se sintió diferente en ese momento. No solo era un niño jugando, llevaba la responsabilidad de un símbolo que representaba sacrificio y unidad. A medida que se alejaba, un pequeño destello de emoción iluminó su rostro, sabía que lo que hacía tenía un significado más grande. Finalmente, llegó a su casa y se detuvo unos instantes frente a la puerta. Tomó una profunda respiración, sintiendo el peso de la bandera y el honor que representaba. Con determinación en sus ojos, cruzó el umbral, listo para cumplir su misión y hacer que la bandera ocupara el lugar que merecía en su hogar. A medida que Alejandro avanzaba por el vecindario, notó que algunos vecinos lo observaban con curiosidad. Al principio, eran solo miradas rápidas, pero pronto se convirtieron en sonrisas y gestos de aprobación. La imagen de un joven llevando una bandera despertaba un sentido de orgullo en la comunidad. Las madres que estaban en sus puertas con sus hijos pequeños señalaban hacia él, y los abuelos, sentados en sus sillas de patio, asentían con la cabeza como si estuvieran recordando tiempos pasados. «Mira, ahí va Alejandro», exclamó una vecina mayor, sus ojos brillando de admiración. Para muchos, él no era solo un niño, era un símbolo viviente de lo que significaba ser patriota. Las palabras se esparcieron rápidamente entre los vecinos, quienes comenzaron a salir de sus casas para ver lo que sucedía. Alejandro sintió cómo su pecho se hinchaba de orgullo al notar el apoyo y la admiración a su alrededor. Aunque llevaba una gran responsabilidad sobre sus hombros, ese reconocimiento le daba fuerzas. Cada paso que daba resonaba en las calles como si notaran su misión, devolver la bandera a su lugar y honrar el sacrificio de aquellos que habían luchado por la libertad. Algunos niños comenzaron a seguirlo, curiosos y emocionados. «¿Qué harás con la bandera?», preguntaron entusiasmados. Alejandro sonrió y les dijo que planeaba colgarla en su casa para que todos pudieran verla y recordar su importancia. La comunidad se unía a él en ese momento especial, creando un ambiente de unidad y respeto hacia los símbolos nacionales. Al llegar frente a su casa, el corazón de Alejandro latía con fuerza y una mezcla de emoción y satisfacción lo invadía. Había recorrido el camino con la bandera bajo su brazo, y ahora, al mirar hacia el hogar que lo había visto crecer, sentía que había cumplido una misión importante. La idea de colgar la bandera en un lugar visible le llenaba de orgullo. Ese acto significaría mucho más que simplemente restaurar un objeto físico. Con manos temblorosas pero decididas, Alejandro entró en casa. El interior estaba iluminado por la luz del sol que entraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Su madre lo saludó con una sonrisa, y cuando vio la bandera, sus ojos brillaron de sorpresa y admiración. «¿Dónde encontraste eso, hijo?», preguntó, llena de curiosidad. «La encontré en la carretera. Quiero colgarla afuera para honrar a todos los que lucharon por nosotros», respondió Alejandro con entusiasmo. Su madre asintió, comprendiendo la importancia del momento. Juntos buscaron un viejo mástil en el garaje y comenzaron a prepararlo. Alejandro pensó en cómo quería que todos los debido al esfuerzo unido en comunidad pudieran verla. Al salir al patio, sintió el viento acariciar su rostro mientras colocaba la bandera en el mástil, mirando cómo ondeaba majestuosamente hacia el cielo. Con los ojos llenos de lágrimas de alegría y orgullo, Alejandro supo que este gesto no solo embellecía su hogar, sino que también traía consigo una conexión con sus raíces y un recordatorio vivo del sacrificio de quienes defendieron su libertad. Horas después de colgar la bandera, Alejandro estaba en su habitación, revisando libros sobre historia militar y soñando con ser un héroe como sus abuelos. La tarde caía lentamente, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. De repente, un sonido firme de pasos resonó en el camino de entrada. Intrigado, se asomó por la ventana y vio a un grupo de marines uniformados acercándose a su casa. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se sintió emocionado y nervioso al mismo tiempo. Ni siquiera podía imaginar que podrían querer esos hombres tan formales,
pero sabía que su llegada significaba algo importante. Con paso decidido, salió corriendo hacia la puerta principal. Al abrirla, los marines se detuvieron frente a él con miradas serias pero amistosas. Uno de ellos, un hombre alto con una barba bien cuidada, se inclinó ligeramente y le dijo: «Hola, joven. Hemos venido a hablar contigo sobre la bandera que has colgado en tu patio». La atmósfera se llenó de intriga y respeto. Alejandro sintió que estaba ante personas que realmente entendían el significado del símbolo que había decidido honrar. «Es un gesto muy noble», continuó el marine. «Queremos agradecerte por mostrar ese tipo de patriotismo. Nos gustaría saber más sobre cómo encontraste la bandera». Alejandro tragó saliva, sorprendido por la atención que recibía, pero también lleno de orgullo por compartir su historia. Sabía que este encuentro podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con una mezcla de nervios y emoción, Alejandro se acomodó en el umbral de la puerta, esperando que los marines comenzaran a hablar. El hombre alto con la barba le sonrió y le dijo: «Queremos agradecerte por lo que hiciste al recoger esa bandera. Cada bandera tiene su historia, y esta en particular pertenece a un grupo de nuestros compañeros». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa al escuchar eso. «¿A qué se refiere?», preguntó, intrigado. «Esta bandera fue utilizada en una misión muy importante», explicó el marine. «Ella simboliza no solo el sacrificio de aquellos que lucharon, sino también la unión de todos los que han servido bajo ella. Cuando vimos tu gesto, supimos que debíamos venir a reconocer esa conexión especial». Alejandro sintió que el corazón le latía más rápido. Jamás había imaginado que su simple acto tendría tanto significado. Los marines continuaron contándole sobre las historias de valor y sacrificio detrás de cada batalla. Hablaban con respeto y admiración por quienes habían defendido la libertad. «Esa bandera no solo representa un país, representa a todos aquellos que dieron su vida por la libertad», agregó otro marine con voz firme. El joven escuchaba atentamente cada palabra, sintiendo cómo crecía su respeto por el símbolo que había decidido honrar. Al final de la conversación, los marines le ofrecieron un pequeño medallón como recordatorio de su valiente gesto y le dijeron: «Recuerda siempre que tú también formas parte de esta historia». Alejandro sonrió, comprendiendo que ese encuentro cambiaría su perspectiva sobre el patriotismo para siempre. Los marines se reunieron alrededor de Alejandro, creando un ambiente de respeto que lo envolvía por completo. El marine de barba cuidada continuó explicando: «Cada bandera tiene una historia. Esta, en particular, ha ondeado en batallas donde muchos hombres y mujeres valientes dieron su vida por nuestra libertad. Cuando recogiste la bandera y decidiste honrarla, realizaste un acto de gran significado». Alejandro, escuchando atentamente, sentía que cada palabra resonaba en su corazón. «No es solo una tela», dijo otro marine con voz firme. «Es un homenaje a todos los caídos y a quienes todavía luchan. Tu gesto es un recordatorio de lo que significa servir y proteger a nuestro país». Con cada explicación, Alejandro comprendía que su simple acto había sido una inspiración no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Los marines le contaron historias conmovedoras de sus compañeros y las experiencias vividas bajo esa misma bandera. Hablaban de camaradería, sacrificio y de la profunda conexión que sentían con el símbolo que representaban. «Hoy, al hacer algo tan noble, has unido generaciones», agregó el marine que le había hablado primero. «Al honrar a esa bandera, honras a todos los que han luchado por ti y por tu libertad». Alejandro se sintió abrumado por la magnitud de su acción y el impacto que había tenido en la comunidad. En ese momento se dio cuenta de que su pequeña acción había significado un gran paso hacia la comprensión del verdadero patriotismo: honrar el pasado, reconocer el sacrificio y fomentar un futuro lleno de respeto y unidad. Mientras los marines se despedían, Alejandro sintió una profunda reflexión en su interior. Se dio cuenta de que un simple gesto, como recoger una bandera caída, había desencadenado una cadena de eventos que lo conectó con una rica historia de sacrificio y valentía. Su corazón estaba lleno de orgullo, pero también de humildad, al entender que su acción había resonado más allá de sí mismo. No solo había honrado a quienes lucharon por la libertad, sino que también había inspirado a su comunidad a recordar el valor de esos sacrificios. Al mirar la bandera ondear en su patio,
Alejandro comprendió que cada vez que alguien la viera, recordaría no solo a los héroes del pasado, sino también la importancia de ser un buen ciudadano en el presente. La bandera ahora simbolizaba su compromiso de continuar honrando esos valores a través de sus propias acciones diarias. Este momento le enseñó que la grandeza no siempre reside en actos heroicos. A veces, lo más significativo se encuentra en los gestos sencillos y sinceros que pueden tocar los corazones de otros. Alejandro prometió que no solo llevaría consigo el medallón que le dieron los marines, sino también las lecciones aprendidas en ese día especial. Con renovada determinación, decidió que siempre buscaría maneras de contribuir a su comunidad y honrar a quienes habían hecho sacrificios por ella. Así, el joven entendió que cada acción cuenta y que incluso un niño puede hacer una diferencia significativa en el mundo.